Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, ya sabéis que como siempre, yo espero que estéis muy bien. Arrancamos esta sesión del tema 3 dedicada a la metafísica en Aristóteles. Como ya vimos en la clase anterior, el dualismo ontológico de Platón influenciará profundamente el pensamiento de su discípulo, Aristóteles. Pero ya sabemos que la filosofía de uno y de otro se distanciaron. Para recordarlo, os traigo a la memoria la célebre imagen del centro del cuadro La Escuela de Atenas, en el que veíamos a Platón señalando hacia arriba y en cambio Aristóteles aparecía con la palma de la mano extendida hacia abajo, hacia el suelo. Precisamente porque Platón entendía que la auténtica realidad eran las ideas, o por decirlo de otra manera, que la auténtica realidad se encontraba en el mundo inteligible. Entonces, ¿qué significaba ese gesto de Aristóteles con la mano extendida hacia abajo? ¿Quería decir con eso Aristóteles que la realidad, la auténtica realidad, se encontraba en este mundo? Pero, ¿cómo podía ser esto, si como dijo Platón, este mundo, el mundo de aquí abajo, está sometido a constante cambio y transformación? Pues bien, en esta sesión estudiaremos la teoría hilemórfica de Aristóteles. Para comprender este planteamiento, estudiaremos tres aspectos de su filosofía. 1. La teoría de las cuatro causas. 2. Su teoría de la sustancia. Y 3. Veremos qué significa en conjunto que Aristóteles plantea una teoría hilemórfica. Así pues, hablemos de la metafísica en Aristóteles. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, arranquemos con una idea que nombramos en la clase anterior. Dijimos que para Platón el ser, es decir, aquello que hace que las cosas sean tal y como son, consistía ni más ni menos que en la idea, esa definición general o ese modelo perfecto que se encontraba en el mundo inteligible. Pero, como hemos dicho en la introducción, Aristóteles no cree que la auténtica realidad esté separada de este mundo, por eso aparece con la palma de la mano extendida hacia el suelo. Por decirlo así, Aristóteles entenderá que el ser, es decir, aquello que hace que las cosas sean tal y como son, no se encuentra separada de las cosas en otro mundo, como el mundo inteligible, sino que por el contrario, el ser, la esencia de las cosas, se encuentra en las cosas mismas. Por ejemplo, si alguien quisiera saber qué es una silla, no debería estar buscando una definición universal más allá de la silla, separada de la silla, en un mundo inteligible. Porque, como vimos en el tema anterior que dedicamos al conocimiento, Aristóteles entiende que si quieres conocer algo, primero tienes que relacionarte con ello a través de los sentidos. ¿Recordáis los conceptos que vimos en el tema 2, verdad? Dijimos que Platón era racionalista porque él defendía que el auténtico conocimiento debíamos obtenerlo mediante el uso de nuestra razón, no con los ojos del cuerpo, sino con el ojo del alma. Y por el contrario, hablamos de Aristóteles en términos de empirismo, pues para Aristóteles el auténtico conocimiento de la realidad siempre se obtiene partiendo de una observación sensible. Así pues, encontramos dos ideas importantes en esta primera aproximación a la filosofía de Aristóteles. 1. La esencia de las cosas está en las cosas. Y 2. Para conocer esa esencia, deberemos arrancar con una observación sensible, con un conocimiento del objeto a través de la experiencia. Todo esto nos conduce al primer punto importante que veremos en la clase de hoy. Hablamos de la teoría de las cuatro causas. ¿Qué dice la teoría de las cuatro causas? Bueno, pues que para conocer algo, para saber qué es algo, debemos fijarnos en cuatro causas que son las que definen al objeto, las que han permitido que el objeto llegue a ser lo que es. Estas cuatro causas son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Recordemos que Aristóteles defiende que para conocer un objeto debemos partir de la observación sensible. Pues bien, supongamos que yo quiero conocer qué es una mesa. Analicemos sus cuatro causas. 1. Causa material. La causa material hace referencia al material del que está hecho un objeto. En este caso, supongamos que es la madera. Pero claro, podemos ver que no todas las cosas que están compuestas de madera son precisamente una mesa. Existen sillas de madera, figuritas de madera o qué sé yo, esculturas de madera.
Por lo tanto, diremos que la materia debe estar dispuesta, organizada, de una forma particular. Esta forma nos lleva a la segunda causa. 2. La causa formal. La causa formal hace referencia a la disposición en la que se encuentra determinado tipo de materia. Cuando la madera se organiza de una determinada forma, por ejemplo, cuando la madera se usa poniendo un tablero y 4 patas, obtenemos una mesa. Insistimos en la importancia de este tipo de causa formal, pues es la que nos permite diferenciar diferentes objetos hechos del mismo material. Aunque estén hechos de madera, no es lo mismo una figurita de madera que una mesa. Y llamo la atención sobre estas dos causas que hemos visto hasta el momento, la causa material y la causa formal. Como hemos dicho en la introducción, la teoría metafísica de Aristóteles es una teoría hilemórfica. Hilemórfica, como veremos, hace referencia a esta unión de la materia y la forma. Pero sigamos con la teoría de las 4 causas. Hablemos de la tercera. 3. Causa eficiente. ¿Qué o quién ha elaborado un objeto? ¿Quién lo ha hecho? Todo objeto llega a tener la materia y la forma que lo hacen ser como es porque alguien la ha juntado o la ha dispuesto de determinada forma. En el caso de la mesa, podríamos decir que la causa eficiente es el carpintero que la ha hecho, el que a partir de esa materia le ha dado una determinada forma. Con esto podemos pasar a la cuarta causa, la causa final. Esta causa hace referencia a la finalidad del objeto, al para qué. Y es que Aristóteles pensaba que en la realidad todos los objetos tendían hacia un fin. En este caso, podemos decir que la finalidad de una mesa es la posibilidad de depositar objetos sobre ella o facilitar un trabajo más cómodo para diferentes actividades, como por ejemplo, estudiar filosofía. ¿Se entiende? Tenemos pues 4 causas: material, formal, eficiente y final. Material, materia del que está hecho un objeto. Formal, forma en la que está dispuesto ese material. Eficiente, quién o qué la ha hecho ser como es. Y final, cuál es su finalidad, su meta, su fin. Veamos otro ejemplo de la teoría de las 4 causas que nos ayudará a entender este planteamiento metafísico de Aristóteles. Pensemos en ese extraño objeto que es el ser humano. La causa material del ser humano podrían ser los órganos, los músculos, la piel, los huesos. Pero estaremos de acuerdo en que si nos pusieran delante un montón de órganos, huesos y músculos, no diríamos que tenemos delante de nosotros exactamente a un ser humano. Para que así sea, esta materia tiene que estar organizada de una determinada forma. Pues estos músculos, estos huesos, estos órganos, todo ello deberá estar organizado pues más o menos así, como veis. Pero claro, ¿quién se encarga de crear, de hacer seres humanos? Pues en mi caso, y en el vuestro supongo también, mis padres o los vuestros. Los progenitores son la causa eficiente de cada uno de los seres humanos. Pero, ¿y la finalidad? ¿Para qué sirve un ser humano? ¿Cuál es ese fin al que tienden las personas? Pues Aristóteles defiende que la finalidad del ser humano es la felicidad. Podremos profundizar en esta idea en próximos temas cuando hablemos de la ética de Aristóteles. Pero por el momento, quedémonos con esta teoría de las 4 causas y recordemos que Aristóteles habla de una causa material, formal, eficiente y final. Recordemos que cuando hablamos en el tema 2 de la teoría del conocimiento de Aristóteles, este decía que conocer la esencia consistía ni más ni menos que en extraer de un objeto, a través de un proceso de abstracción, sus rasgos universales. ¿Lo recordáis? Los ingredientes del conocimiento aristotélico eran, primero, la observación a través de la experiencia, 2. La memoria, para retener en nuestra memoria ese objeto que hemos visto, 3. La imaginación, para imaginar objetos que sean similares a ese objeto que hemos visto y que recordamos, y por último, 4. El intelecto, que nos permitía realizar esa generalización, ese proceso de abstracción para intentar entender qué tienen en común todos los objetos que son diferentes. Por ejemplo, mirad esta imagen. Si nos damos cuenta, aquí hay objetos que son diferentes, ¿no? Los gatos tienen diferente pelaje, diferente tamaño, diferente color, etc. Pero, ¿cómo sé que son lo mismo pese a las diferencias? Pues para responder a esta pregunta, tendremos que hablar de la segunda idea importante de esta clase.
Hablaremos pues de la teoría de la sustancia en Aristóteles. Bien, partamos de una idea que Aristóteles comparte con su maestro, con Platón, y es que en el mundo sensible, en la naturaleza, la realidad está en constante cambio. Hay una transformación continua, pero también hay una gran variedad. Entonces, ¿cómo conocer esa esencia, esa auténtica realidad que da unidad a las cosas que son diferentes? Pues para entender esto, deberemos introducir los conceptos de sustancia y accidente. ¿Qué es la sustancia? Pues podemos decir que la sustancia es aquello que permanece siempre igual. Ejemplos de sustancia podrían ser, por ejemplo, un hombre, un caballo o una flor. En todos ellos hay una serie de rasgos que no cambian y son los que nos permiten decir que son un hombre, un caballo o una flor. Pero como vemos, en el mundo existen hombres, caballos, flores y gatos muy diferentes. Y entonces, ¿cómo sabemos que todos los gatos son gatos? Pues precisamente distinguiendo entre la sustancia y sus accidentes. Los accidentes son modos de presentarse la sustancia. Es decir, que cualquier objeto individual del mundo siempre se presenta de una determinada manera. Pero estos accidentes no afectan a la sustancia. Veamos qué significa esto. Por ejemplo, yo soy un ser humano. Hay una sustancia que permanece constante, que es la que permitiría decir que soy un ser humano. Y de hecho, no dejo de ser un ser humano por estar sentado, o por tener barba, o por ser más alto. Estos rasgos, estar sentado, tener barba o ser más alto, son accidentes de la sustancia, maneras de presentarse la sustancia. O por decirlo de otra manera, características que acompañan al objeto sin modificarlo, sin cambiar su ser. Aristóteles entiende que hay diferentes accidentes y quedan clasificados a través de lo que él denomina categorías. Con esta imagen podréis entender mejor esta distinción entre sustancia y accidentes. Observad. Así pues, como habéis visto, las categorías son 9. Hay categorías de cantidad, calidad y relación, de acción, de pasión y de lugar, de tiempo, de posición y de hábito. Esta distinción entre sustancia y accidente nos lleva a recordar la contraposición de conceptos que utilizamos cuando definimos la metafísica. Precisamente porque sustancia y accidente se corresponden con los conceptos de apariencia y realidad. Los accidentes pueden asociarse con lo que llamamos la apariencia, el modo en que se nos aparece el objeto. Pero más allá de esos accidentes, vemos que existe una auténtica realidad, algo constante, lo que hace ser al objeto. Eso es la sustancia. Así pues, hasta ahora hemos visto la teoría de las 4 causas de un lado y la distinción entre sustancia y accidente del otro. Todo objeto es algo concreto, si bien se nos presenta de diferentes formas, a través de peculiaridades como pueden ser el tiempo, el espacio, la posición, el hábito, etc. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos entender mejor por qué Aristóteles aparecía en el centro de la escuela de Atenas con la palma de la mano extendida hacia abajo. Conocer la auténtica realidad consiste en conocer lo que vemos, intentando comprender cómo ha llegado a ser así. ¿Y qué es aquello que lo hace ser tal y como es? De algún modo, es visible el carácter empirista y científico de Aristóteles, pues precisamente también la ciencia intenta comprender cuáles son las causas de las cosas, y separar también la sustancia de sus accidentes. Pero llegado a este punto, tendremos que entrar en el aspecto más abstracto de la teoría metafísica de Aristóteles. Y es que, como dirá el propio discípulo, las ciencias se ocupan del ente, de las cosas, en cuanto a cosas particulares. Es decir, la ciencia estudia una mesa en tanto que mesa. Pero la metafísica, en términos de Aristóteles, pretende estudiar el ente en cuanto ente, las cosas en cuanto a cosas. O por decirlo de una manera más fácil, la realidad en su conjunto. Para entender esta idea del estudio del ente en cuanto ente, podemos decir lo siguiente. Aristóteles no se conforma solo con saber por qué una mesa ha llegado a ser una mesa, sino que por el contrario, pretende preguntarse, a través de la metafísica, cómo ha llegado toda la realidad a ser como es, por qué la realidad se comporta de esa manera y no de otra. Para esto, se añadirá una causa que no estaba contemplada en la teoría de las 4 causas.
Veamos por qué. Sabemos que una mesa está hecha de madera, pero ¿de dónde le viene esa madera? Pues del árbol. ¿Y de dónde viene el árbol? Pues precisamente Aristóteles ve que cuando uno empieza a remontarse en las causas de las cosas, se encuentra con la pregunta por la causa primera de todo lo que hay. Es decir, yo provengo de mis padres de los suyos de los suyos. Pero entonces, ¿quiénes fueron los primeros padres? Aristóteles pretende saber cuál es la causa de todo, y a esa causa la denominará causa primera. Así pues, el objeto de estudio de la metafísica es la causa primera, a la que Aristóteles también denominará Theos, Dios. Ahora bien, es importante no confundir este Dios aristotélico con el Dios cristiano, pues Aristóteles es bastante anterior al cristianismo. Para Aristóteles, el Theos sería esa causa que pone en funcionamiento toda la realidad, el que inicia ese movimiento o ese conjunto de causas que rigen en el conjunto de la naturaleza. Más allá de que un carpintero cree una mesa con la finalidad de ser usada, el planteamiento de Aristóteles defiende que, a causa de este Theos, de esta causa primera, todo en la realidad tiene un movimiento, es decir, se mueve o tiende hacia su mayor grado de realización. Un árbol crece, florece y da frutos gracias a ese primer movimiento propiciado por la causa primera, por el Theos. En definitiva, para Aristóteles, toda la realidad es un conjunto de materia y forma. Y esta es la idea fundamental de la teoría hilemórfica de Aristóteles. El término griego hile significa precisamente eso, materia, y morfé significa forma. Pues bien, la teoría hilemórfica de Aristóteles hace referencia a que la materia de la realidad se va organizando de diferentes formas para llegar a ser lo que tiene que ser. Pero ese movimiento está causado por una causa primera que sería el Theos, el dios aristotélico. Para resumir, podemos ver entonces que Aristóteles entiende que todo en la realidad tiene 4 causas, pero a su vez ese objeto puede ser analizado a partir de la distinción entre la sustancia y sus accidentes. A su vez, vemos que todo cuanto existe tiene que haber sido puesto en movimiento o creado inicialmente por una causa primera. Esa causa primera es el Theos aristotélico, que conduce definitivamente a su teoría hilemórfica, a su comprensión de la realidad como un conjunto de materia que se organiza de diferente forma para llegar a ser lo que tiene que ser. En fin, sí, ha sido una clase bastante intensita. Si has llegado hasta aquí, ¡felicidades! Recuerda que de esta clase debes retener la teoría de las 4 causas, la distinción entre sustancia y accidente y el concepto o definición de teoría hilemórfica. Estas ideas, como veremos en el próximo vídeo, influenciarán profundamente la filosofía de Tomás de Aquino, uno de los filósofos más importantes de la Edad Media y con ella del paradigma teológico. Pero es hora de descansar. Hasta aquí la clase de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado útil, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!